tardes, señoras y señores, muy buenas tardes. Empezamos la semana, lo hacemos con calor, lo estamos diciendo todos los días, sobre todo para que ustedes tomen precauciones, porque estamos viviendo un julio excepcional. En cuanto a las temperaturas, parece que, oye, que las olas de calores van encadenándose unas a otras y que no nos deja este mal tiempo, que es demasiado buen tiempo. Contradictorio, pero cierto. Y hoy por eso hemos invitado a Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, profesor en esta misma universidad. Bienvenido, buenas tardes. Un placer, bien hallado aquí. Bueno, Jorge, estábamos hablándolo fuera de cámara antes de que empezara el programa. Está siendo un verano muy tórrido. Sí. Temperaturas elevadas, ¿no? Lo siguiente. Sí, nos estaba recordando, lo comentábamos antes, a aquel verano del 2003, que fue un verano excepcional, ¿no? En aquel verano del 2003 las estadísticas, por ejemplo, en Francia señalaban que habían fallecido 11.000 personas por el calor, ¿no? Aquí en España hubo una estadística oficial que hablaba de 1.500 personas que habían sido víctimas de aquel verano tan tórrido, ¿no? Y este nos está recordando mucho, ¿no? Empezó junio muy caluroso, como en el 2003, julio estamos viendo pues, los registros que día sí día también se están batiendo en toda España y también aquí en nuestra Comunidad Valenciana, y vamos a esperar agosto, ¿no? Pero ya los modelos están hablando de un agosto también caluroso, por tanto, bueno, pues hacemos bien y hacéis muy bien en avisar a la gente que, bueno, esto es lo que nos toca vivir este verano y tenemos que, bueno, pues ser prudentes, ¿no? En nuestros ejercicios al aire libre, estar siempre hidratados, porque es verdad que las condiciones están siendo bastante duras, sí. Bastante duras, pero es que además hay gente desde casa que siempre nos dice, es que los medios de comunicación tenéis la tendencia, el hábito de decir, es el verano más caluroso de la historia, y al final parece que esto es como que viene el lobo y nunca se lo creen. ¿Realmente está siendo un verano caluroso como nunca? Sí, está siendo de momento uno de los más calurosos, ¿no? Por eso decimos, comparándolo ya con aquel famoso del 2003, ¿no? Vamos a esperar al final del verano, porque nos gusta siempre trabajar con datos reales y ver las mediciones y demás, pero sí, podemos decir que ya en esta fecha de julio está siendo uno de los más calurosos desde que tenemos registro. Con lo cual es que se van batiendo récords, no que queramos crear un alarmismo. Sí, mira, desde el 2010 lo que estamos notando es que las tendencias, ya de todo el año, pero especialmente el verano, es a veranos cálidos. Ya es muy raro encontrar un verano normal o fresco, y cada verano se bate algún récord de temperatura, ¿no? Y sobre todo aquí en la zona del Mediterráneo lo peor están siendo las noches, ¿no? Para mí el gran problema de las olas de calor no son las temperaturas a mediodía, que bueno, pues todos podemos refugiarnos, por así decirlo, ¿no? Aire acondicionado, estar en una zona de sombra, pero el problema es el calor nocturno, ¿no? Que es el que no te deja descansar, el que bueno, pues, genera un estrés en el cuerpo, que es el que finalmente provoca las afecciones en la salud, ¿no? El calor nocturno, que aquí, bueno, pues en el Mediterráneo llevamos desde los años 80 con una sucesión progresiva de noches tropicales que van aumentando. Hoy por hoy ya no bajamos de 80 noches al año con temperaturas por encima de 20 grados, y ahora ya estamos hablando de noches ecuatoriales. Claro, ¿no? es que justamente te iba a preguntar por eso, porque estos días en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, en la radio, escuchamos esto de noches ecuatoriales y noches tropicales. Sí. ¿Qué son y cuáles son sus diferencias? Sí, mira, noche tropical es la que el termómetro siempre supera 20 grados, ¿no? Pero cuando supera 25 ya hablamos de noche ecuatorial, ¿no? Realmente en esa banda entre 20 y 25 ya perdemos el confort térmico, ya nos cuesta descansar, ¿no? Y cuando ya se supera los 25, bueno, pues estamos ya en una noche de estas que cuesta mucho dormir, ¿no? Cuando el termómetro rebasa los 20 grados, como digo, se pierde el confort térmico nocturno y ya cuesta, o necesitas digamos, enfriar artificialmente la estancia, ¿no? Con aire acondicionado, con un ventilador, porque ya el cuerpo humano no descansa como debiera, ¿no? Por encima de 20 grados. Por eso hablamos de noches tropicales, pero ahora ya estamos dando el salto a la noche ecuatorial, ¿no? Que, bueno, pues es un síntoma más de este proceso de calentamiento que estamos viviendo, ¿no? Además, lo decías tú, vienen noches ecuatoriales, vienen noches complicadas, porque la semana pasada hablábamos de la ola de calor, pero es que se ha vuelto a prolongar, estamos encadenando ola de calor tras ola de calor, porque esta semana va a ser igual de tórrida y además, si no me equivoco, el viernes se espera que se superen todas las temperaturas y volvamos a tener récord.
Es verdad que hemos tenido una semana pasada y hasta hoy, principio de esta semana, se señalaba que acababa oficialmente la primera secuencia, pero a partir del jueves tenemos una nueva, ¿no? Y podremos decir la tercera ola o la segunda bis, ¿no? Pero en el fondo es otra llegada de aire sahariano muy intensa que va a provocar de nuevo pues, registros a mediodía altos, por la noche altos, en fin, una secuencia cálida de elevadas temperaturas, ¿no? Y hemos tenido suerte precisamente en esto del viento, porque parece que el viento juega Sí. a nuestro favor, que es levante, no poniente, que esto Sí. podría empeorar aún más si cabe la cosa. Sí, efectivamente, porque afortunadamente las ciudades de la provincia que vivimos en primera línea de costa nos vemos beneficiados por ese soplo, ¿no? Del viento marino, que al menos aminora un poco el calor. No es así en las comarcas del interior, que ya están registrando pues, valores por encima de 35, incluso de 40. ¿no? De momento eso nos está salvando, ¿no? Está soplando la brisa con la regularidad que suele, y eso, bueno, pues es muy de agradecer. Cuando sopla el poniente es verdad que los registros se disparan en la costa, sí. Precisamente de la costa te queríamos preguntar, porque hace un tiempo además te tuvimos en la explanada para preguntarte sobre el calentamiento del Mediterráneo. Sí. Con todo esto parece que es evidente que seguimos, ¿no?, en ese cambio climático y que va todo a peor. Sí, mira, van sumándose evidencias, como digo, ¿no? El cambio climático ya no es un tema de que me lo creo o no me lo creo, de creencias, ¿no? Como decíamos, ahora es un tema de evidencias, es decir, que el dato científico está ahí, ¿no? Suben las temperaturas, comentábamos antes, más noches tropicales ahora que hace 2-3 décadas, sube la temperatura máxima, en verano sobre todo, las precipitaciones cada vez son más irregulares, en fin, llueve más intensamente, más torrencialmente, con lo cual el agua pues, es más dañina cuando cae así, ¿no? Y luego la temperatura del agua del mar, que para mí es uno de los grandes problemas que tenemos en todo este proceso que llamamos de calentamiento, ¿no? Tenemos un mar Mediterráneo que ahora en estas semanas alcanza valores tropicales, ¿no? De 27, 28, incluso 29 grados, claro. Eso no es normal, ¿no? En décadas pasadas no lo teníamos, no ocurría, y ahora sí, ¿no? Y es el efecto de la acumulación de calor, ¿no? Cada año, como digo, la temperatura terrestre está subiendo y nunca baja, ¿no? Nunca vamos en la tendencia contraria, ¿no? Por tanto, el proceso está ahí y claro, progresivamente los efectos se van sumando. Sí. Claro, para aquellos que no lo sepan, vosotros estudiáis con datos pasados para entender más o menos cómo es el presente y sobre todo hacer una predicción de cómo puede ser el futuro. ¿Cómo ves tú ese futuro con todo esto que nos estás contando? Claro, si la tendencia sigue como hasta ahora, pues bastante delicado, ¿no? En el sentido de que caminamos hacia un clima cada vez menos confortable térmicamente y con extremos más frecuentes. Extremos de temperatura, extremos de lluvia, extremos de viento, que bueno, ya en los últimos años hemos visto los efectos que tienen, pero si eso se te produce año sí año también, claro, a la pérdida económica puede sumar la pérdida de vida humana, ¿no? Con lo cual, si la tendencia sigue como hasta ahora, el panorama no es muy favorable, ¿no? Y el problema es que no conseguimos frenar el proceso de calentamiento. Es decir, que ¿cómo lo frenaríamos? Cortando emisiones de gases que provocan este efecto invernadero, ¿no? Pero eso a nivel planetario no lo estamos consiguiendo, al contrario, cada vez hay más porción de lo que llamamos el CO2 que provoca ese efecto invernadero en la atmósfera, con lo cual, bueno, pues ya digo, en el corto medio plazo el panorama no es muy favorable. Y además estamos en la cuenca del Mediterráneo, que es una de esas zonas que la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Claro, ha calificado como de hotspot, ¿no? Un punto caliente del cambio climático, donde se están viendo efectos cada vez de forma más evidente. Bueno, lo importante es que sepamos que esto está así, ¿no? Y que empecemos a adaptar nuestras actividades económicas, nuestras ciudades, tenemos que ir preparándolas para esto también. Me ha gustado mucho antes porque has dicho, esto no es cuestión de creencias, pero tampoco podemos negarlo evidente, hay gente que no se lo cree, hay negacionistas también del cambio climático. ¿Tú los entiendes de alguna manera? Porque claro... Mira, cuando empezó todo esto en los años 80, claro, todavía no teníamos datos suficientes, entonces los modelos climáticos pues daban datos un poco exagerados. Puedes decir, bueno, pues de momento hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Pero es que ahora ya tenemos datos, es decir, el que no quiera ver esto es porque no quiere verlo, ¿no? También dicen, bueno, pues el clima de la Tierra siempre ha cambiado, pero ahora sí, el clima de la Tierra siempre ha cambiado. Esta es una fase más de la evolución del clima terrestre, pero es una fase singular porque hasta ahora
no contamos con la intervención del ser humano y ahora sí, ¿no? Entonces, este proceso es un poquito especial, ¿no? Claro, si quitáramos esa intervención humana, el clima volvería a su funcionamiento normal, ¿no? Con sus periodos fríos, sus periodos cálidos, pero es que ahora estamos como inyectando calor continuamente y claro, el clima ha perdido su funcionamiento natural y va a costar recuperarlo, ¿no? Aunque cortáramos emisiones hoy, que fuera ese mundo utópico sin emisiones de ningún tipo, todavía tendríamos efectos de 2, 3 décadas de calentamiento, ¿no? Porque es lo que se está acumulando en el aire y sobre todo los océanos, ¿no? Por tanto, el proceso para de aquí a mediados del siglo XXI no es muy favorable, ¿no? Y por eso decimos, hay que empezar a adaptar los territorios, las actividades económicas a lo que puede venir, a lo que ya vemos que está viniendo. Claro, parece que si nos sucede algo muy grande o algo muy notorio, por ejemplo, recuerdo hace unos años, y usted seguramente desde casa también, en Orihuela, con la Dana de septiembre, que se inundó, parece que se puso en el mapa la Vega Baja, toda España habló de nosotros, incluso las diferentes instituciones, desde la Generalitat, desde la Diputación de Alicante, los ayuntamientos afectados, pusieron en el centro del debate esto del cambio climático, cómo se había construido, pero pasados unos años se nos está volviendo a olvidar todo lo que ha sucedido, con lo cual parece que ese trabajo, lamentablemente, porque tuvo ese coste humano también, porque se perdieron vidas, no sirvió casi para nada. Tenemos una memoria climática muy corta, nos solemos olvidar muy pronto sobre todo de eventos extremos, ¿no? Pero están ahí y lo que estamos viendo es que cada vez la secuencia de aparición es más corta, ¿no? Antes, para producir una dana como la del 2019 en la Vega Baja, tenían que pasar 30, 40 años, ¿no? Ahora vemos que cada 10 años tenemos algo así de impacto, ¿no? Una situación de gota fría fuerte, ¿no? Lo mismo con las olas de calor, que antes, bueno, pues sí, el calor, como la gente dice, el calor en verano sí, pero cada vez tenemos secuencias más intensas y que aparecen más pronto, ¿no? Y bueno, se está cambiando también el calendario de la temperatura. Las estaciones, ya no tenemos estaciones. Claro. Hemos pasado un invierno prácticamente en manga corta, llegó marzo, abril, se puso a llover y no ha dejado de llover casi hasta junio. Sí, digamos que una atmósfera cálida es una atmósfera que pierde regularidad, ¿no? Ese paso tranquilo que teníamos de las estaciones se pierde, ¿no? Y la atmósfera funciona un poco como asaltos, ¿no? Va moviendo lo que llamamos las masas de aire con mucha más energía, ¿no? Porque en el fondo el clima tiende a buscar un equilibrio, pero ese equilibrio nunca lo puede encontrar porque estamos continuamente calentando la atmósfera, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y es con lo que vamos a tener que jugar en los próximos años y décadas, ¿no? Por eso el cambio climático se ha convertido en uno de esos puntos principales de la agenda política. En Europa pues está aprobando siempre programas, dinero que llega porque es verdad que el problema es importante, ¿no? Hombre, sí, yo creo que no cabe ninguna duda, sobre todo con lo que estamos viendo. Hay más de 30 incendios a lo largo y ancho de todo nuestro territorio en Portugal. Están en una situación muy parecida. Alrededor de toda Europa se están viviendo imágenes inéditas de temperaturas extremas. En Inglaterra veíamos el otro día a los pobres ingleses, que no están tan acostumbrados como nosotros. Es que realmente viene mucho calor y además la previsión para esta semana, lejos de mejorar, empeora, con lo cual... ¿Cómo ves tú este final de julio? ¿Crees que va a ser así? Bueno, va a ser muy cálido y con temperaturas de nuevo en muchas zonas de récord, ¿no? Y con noches muy poco soportables, ¿no? Las olas de calor tienen dos efectos importantes, ¿no? Uno, los incendios, porque se generan condiciones para que gente con pocos escrúpulos aprovecha para quemar y, claro, produce un desastre porque eso enseguida prende y se expande. Y luego es el efecto sobre la salud, ¿no? En la primera ola de calor, el Instituto Carlos III sacó hace poco las estadísticas, más de 300 personas habían perdido la vida por efecto directo e indirecto del calor, ¿no? Seguramente cuando acabe este mes de julio esas cifras se van a aumentar, ¿no? Porque esta secuencia ha sido mucho más intensa, ¿no? Por lo tanto, tiene efectos sobre los ecosistemas, sobre la vegetación, la naturaleza, pero también sobre la salud de las personas, ¿no? Que eso es un poco... cuando la gente duda del cambio climático, es que estamos jugando la vida de las personas, ¿no? Y la gente muere porque hay una inundación y te arrastra la corriente y esas lluvias tan intensas antes no ocurrían con tanta frecuencia, o porque suben mucho las temperaturas y personas que ya tienen alguna afección
cardíaca, respiratoria, pues se ven pues, afectadas por esta subida de temperaturas, ¿no? Por eso es un tema, como decimos, ¿no? Es muy importante y tiene que estar en los primeros puestos de la agenda política y de la propia acción ciudadana, ¿no? Claro, Cada ¿no? uno en nuestras casas y tal, pues tenemos que llevar una postura, ¿no? De respeto a la naturaleza, de ahorro de agua, de energía, porque bueno, pues es lo que nos toca, ¿no? Para intentar aminorar los efectos de este proceso, sí. Pues con esto nos vamos a quedar. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, profesor de la misma. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por abrirnos esta pequeña ventana a todo lo que nos viene y lo que estamos viviendo también, para que la gente también desde sus casas lo conozca y sepa que van a hacer días calurosos y que encima no es tan normal como parece. Gracias de verdad. Gracias a vosotros siempre. Señoras y señores, ustedes ya lo saben, para el calor, pues agüita, intentar no estar en el día, en las horas centrales del día en la calle, si lo hacen siempre acompañado del agua, refrescarse, sombrero, pues los consejos que siempre les damos. No les vamos a descubrir nada nuevo y las noches, pues con las ventanas abiertas a ver si podemos hacer algo, si no con el aire acondicionado. Nos vamos a publicidad, cogemos aire, un respirito y enseguida estamos de vuelta.